¿Estás preparado? Amén, aleluya. ¿Trajiste tu espada? La espada que es más cortante que toda espada de dos filos. Bendito sea Dios. Y con tu Biblia en tu mano, te quiero pedir que hagamos esta declaración de fe. Es algo que nosotros hacemos, es algo que nosotros creemos y vamos a decirlo con denuedo, con todo el corazón. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos, para santificar a Dios en nuestros corazones y para presentar defensa con mansedumbre, no contenciosos, sino amables para con todos, a fin de que seamos perfectos en Cristo Jesús, preparados para toda buena obra. Y el mismo Dios de paz nos santifica por completo. Y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Nunca más seré el mismo, nunca, nunca, nunca. Amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. Muy bien, mis hermanos. El mensaje que quiero compartir hoy, hermanos, es un mensaje que es la segunda parte de un mensaje que compartí hace unos meses atrás. Hablaba sobre el gran diluvio de Noé ese capítulo 8 me restaron tres versículos para terminar ese capítulo. Entonces hoy quisiera que estudiáramos esa parte y es Génesis capítulo 8 versículos 20 al 22. Génesis capítulo 8 versos 20 al 22. Y voy a dar lectura, hermanos. Dice así: y edificó Noé un altar a Dios, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar, y percibió olor grato, y dijo Dios en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano, el invierno y el día y la noche. Es palabra del Señor. No quiero avanzar, hermanos, sin antes hacer una oración. Te pido que si quieres acompañarme para escudriñar este mensaje. En tu lugar, si quieres meditar conmigo, bendito Padre Celestial, te damos, Señor, muchas gracias por tu palabra. Esta palabra que fue escrita hace muchísimos miles de años por tu siervo Moisés, al que tú le revelaste. Gracias te damos, Señor, porque estamos aquí reunidos, Señor. Yo te pido, mi Rey, que esta palabra que hoy será compartida, que hoy será predicada, Señor, caiga en tierra fértil, Señor. Que seamos tierra fértil y que esta semilla que será sembrada dé fruto al 100 por 1. Te pedimos, Señor, que tú nos hables de manera personal a cada uno de nosotros. Tú nos conoces a cada uno más que nada, Espíritu Santo. Sé tú obrando hoy en esta mañana, en esta reunión. Te pedimos, Señor, que al final de todo esto tú seas exaltado, Rey, tú seas glorificado. Toda la honra es para ti. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Hermanos, el título de este mensaje lleva por nombre Olor Grato. Olor grato. Olor grato. Antes de avanzar en el desarrollo del tema, quiero darte una leve introducción sobre de qué estamos hablando y ubicarnos en el tiempo de la historia de este pasaje para poder encontrar ahí los tesoros que tiene el Señor para nosotros. Hermanos, después del asesinato de Abel de parte de su hermano Caín, estos eran hijos de Adán y Eva, ¿verdad? La tierra se pobló con dos linajes venían de ahí. Un linaje que fue maldecido
de un linaje que era bendito. El linaje maldecido, como ya sabemos, fue de Caín. De Caín porque él mató a su hermano, ¿verdad? A su hermano Abel. Y por el lado bendecido fue el hijo sustituto que fue Set, ¿verdad? Set, hijos de Adán. Estos eran de la genealogía eh, de Adán. La Biblia no dice mucho del linaje de Caín, pero sí nos deja ver que eran gente perversa, hermanos, eran gente llena de maldad. No se registró mucho acerca de ellos, pero dice la palabra que vio Dios que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que todo designio de los hombres y pensamientos del corazón era de continuamente hacer el mal. Y fue así que el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra. Y dice la palabra que le dolió en su corazón. Fíjate nada más, hermano. Le dolió en su corazón. Y fue entonces que dijo Dios, raeré a toda la humanidad de la faz de la tierra. Acabaré con todos ellos, dijo el Señor, todo lo que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Te imaginas, hermano, qué terrible sensación tenía el Señor nuestro Dios? Pero dice la palabra que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Dice la palabra, porque te he visto justo delante de mí en esta generación. Entonces le dijo Dios a Noé, he decidido poner fin a todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Y le dice, hazte un arca de madera, harás aposentos en el arca, y aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, le dijo el Señor nuestro Dios a Noé. Dice, mas estableceré mi pacto contigo. Entrarás tú en el arca, tú, tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y todo lo que vive, toda carne, dos de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Y yo creo que todos no sabemos esta historia, ¿verdad? Parece una historia como de cuento de niños, pero así fue, hermanos. Y así lo hizo Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y todo lo que tenía aliento de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Y así fue destruido todo lo que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, hermanos. Solo quedó Noé y los que estaban en el arca con él. Imagínense, hermanos, qué grandioso sería para Noé vivir esta experiencia. Yo creo que para nadie sería tan agradable ver morir tantísima gente. Porque cuando ya se les vino el diluvio, todos empezaron a morir. Y luego Noé se fue navegando en un arca que iba totalmente a la deriva. Era un arca sin motor, sin remo, sin velas, sin timón. No había manera de dirigir el arca. O sea, si Noé quisiera darle por un lado, no podía. Era un arca que iba flotando solamente sobre el agua y lo único que podía ver en el horizonte era agua, agua por todos lados. Los que se han metido a navegar sabrán un poquito de esto. Pura agua. Humanamente, hermanos, era algo muy difícil para una persona. Pero ¿sabes qué era lo más complicado de todo esto que pasó Noé en el diluvio, en ese naufragio que él llevaba en su barca? Lo más terrible para Noé fue que aparentemente Dios se había olvidado de él, en medio de un gran problema. Y dice la palabra que se acordó Dios de Noé, se acordó Dios de Noé, fíjate nada más. Y ese navegar duró un año, hermanos, un año navegando su barca a la deriva en los mares. Un año. Un año, te imaginas, sin escuchar la voz de Dios. En ese tiempo, Noé buscaba alternativas al silencio de Dios. ¿Recuerdan qué hizo, hermanos? Envió palomas, envió cuervos, ¿verdad? Él buscaba una respuesta. Y finalmente Dios le habla y le dice, ¿verdad? Que salgan del arca. Benditos a Dios que Dios habló.
Y hermanos, fue así el juicio de Dios sobre la maldad del hombre en la tierra. Fue allí donde Dios acabó con estos seres vivientes y ahí terminó la función del arca, ¿verdad? El arca se posó sobre el monte y así Dios erradicó la maldad de sobre la tierra. Toda la maldad murió, solo unos pocos fueron salvos. Sabemos que fueron salvos Noé y su familia, ¿verdad? Y todos los animales que iban con él. ¿Y por qué razón fue? Porque el hombre de continuo hacía el mal. Esa fue la razón de este gran diluvio. Así que bajo este contexto, hermanos, vamos a entrar en materia, ahora sí, para estudiar este pasaje, estos 3 versículos que vamos a estudiar hoy del capítulo 8. Y voy a iniciar con el versículo 20 y dice así: y edificó Noé un altar a Dios y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Aquí vemos, hermanos, cómo Noé ofrece un holocausto ya al final de su gran viaje y llegaron a tierra, ¿verdad? Ofrece un holocausto. Y este inciso del mensaje tiene por nombre la paga del pecado. La paga del pecado. Y vemos aquí, hermanos, que Noé presentó una ofrenda a Dios. Y yo les pregunto, ¿por qué razón Noé sacrificó animales recién llegado a tierra? ¿Por qué será, hermanos? Dice la escritura en Romanos 6:23 que el pecado se paga con muerte. ¿Sabemos todo esto, hermanos? El pecado se paga con muerte. Y entonces, ¿por qué Noé hace este sacrificio de animales? Hermanos, tiene que haber derramamiento de sangre y tiene que haber muerte para pagar el precio del pecado. Así está establecido por Dios. ¿Y ustedes qué creen que sea lo más correcto y lo más justo? ¿Que muera otro por el pecado de aquel? ¿Que mueran esos animales por el pecado de Noé? De acuerdo a nuestra percepción, pienso yo que pague el que la hizo, ¿no? El que la hace la paga, como dicen por ahí. ¿Por qué los padres tienen que pagar por los? ¿Por qué el amigo tiene que pagar por el otro amigo? ¿Por qué alguien tiene que ir a la cárcel por causa de aquel otro? Si aquel cometió el delito, pues él que se vaya a la cárcel, el que pague. De acuerdo a nuestra percepción, así sería, ¿no, hermanos? Es lo justo. Y saben que, hermanos, Noé ofreció un sacrificio. Pero acaso les pregunto, ¿Noé tenía pecado? Dice la palabra que Dios lo halló justo a sus ojos y halló gracia delante de él. Noé tenía pecado, hermanos. Noé tenía fe. Él le creyó a Dios y obedeció, construyó el arca. Noé tenía pecado, hermanos. Otra vez la pregunta. Sí, ¿verdad? Sí tenía pecado. Dice Primera de Juan 1:8, que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y también dice la palabra que todos hemos pecado y que si decimos que no hemos pecado, hacemos mentiroso a Dios. Así que, hermanos, Noé no fue la excepción. Noé efectivamente tenía pecado, así como tú y como yo, como muchos de nosotros. Todos, absolutamente todos hemos pecado. Eso es algo ciertísimo. Y dice la palabra que por tanto fuimos destituidos de la gloria de Dios. Eso dice la palabra, por cuanto todos pecamos. Así que, hermanos, todos hemos pecado alguna vez. Por muy buenos que parezcamos, por muy santitos que nos veamos, todos hemos pecado. Por ejemplo, te voy a dar unos ejemplos, hermanos, de grandes personalidades. Abraham. Sabemos que Abraham fue considerado el padre de la fe. Y dice la palabra que él era amigo de Dios. Amigo de Dios. Así, de ese tamaño estaba Abraham. Pero ¿sabes qué, hermano? Abraham pecó muchas veces. Abraham pecó muchas veces. Imagínate, hermano, que entregó su mujer a otro hombre para salvar su vida. Fíjate nada más. El padre de la fe. Estamos hablando de Abraham, el padre de la fe. Otra gran personalidad, el rey David.
Dice la palabra que David era conforme al corazón de Dios. Pero ¿sabes qué? ¿Tú crees que David no pecó, hermano? David también pecó. Y pecó muchas veces. ¿Recuerdas que le quitó la mujer a Urías, uno de sus capitanes de guerra? Fíjate nada más qué terrible. Pero dice la palabra que Noé halló gracia a los ojos de Dios. Pero cuando Noé pensó, hermanos, que Dios lo había olvidado en medio de ese navegar, en medio de ese naufragio en el diluvio, él al pensar eso, pecó, porque él perdió su confianza en Dios, al pensar que Dios lo había abandonado. Así que cuando Noé se puso a buscar respuestas por medio de enviando aves, buscando una alternativa al silencio de Dios, tratando de encontrar una solución en su propio esfuerzo. Sabemos que eso es pecado, hermanos. La falta de confianza en Dios es pecado. Y también la falta de confianza en Dios es la causa del miedo. Cuando nosotros no confiamos en Dios, empezamos a tener miedo. Y eso es una señal, hermano, de que nos estamos soltando de Dios. Cuando sentimos un temor por las cosas que hay acá en el mundo. Primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Dice, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Fíjate nada más, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Necesitamos estar llenos del Señor. Él es nuestra paz, Él es nuestro gozo. Dijo el Señor Jesús, mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. Aleluya, gloria al Señor. Hermanos, así que Noé pecó. Y la palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Y lo más correcto y lo más justo es que muera el que pecó. Pues él fue el que hizo mal. Es lo justo. Mas sin embargo, hermanos, Dios en su infinita misericordia le permitió a Noé un sustituto, ¿verdad? A estos animalitos que Noé sacrificó. Murieron ellos para pagar por el pecado de Noé y de su familia, hermanos. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar, dice esta parte de Génesis. Esto ya nos vislumbra algo, hermanos, ¿verdad? Esto nos anuncia algo que habría de venir. Todo esto es sombra de algo que habría de venir. Y vamos al punto número 2 de este mensaje, en el versículo 21, Génesis 8:21. Y dice la palabra que percibió Dios olor grato. Percibió Dios olor grato, él estaba pendiente. Y vemos aquí en esta parte, hermanos, cómo Dios se agrada de la ofrenda de Noé. Dios se agradó de la ofrenda de Noé. Y este inciso lleva por nombre la mejor ofrenda. La mejor ofrenda. Hermanos, en el estudio que hay sobre Caín y Abel, hay algo que pasó. Dios se agradó de la ofrenda de Abel, mas no se agradó de la ofrenda de Caín. Hermanos, hay ofrendas en las que Dios no se agrada. Y hay ofrendas que no son gratas para el Señor. Dice primera de Juan 3:12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Esto dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, la ofrenda que es de olor grato para Dios son las ofrendas que se presentan con un corazón enfocado en su justicia. No se trata precisamente de un corazón sin pecado, porque todos sabemos que todos hemos pecado. No se trata precisamente de eso, sino de un corazón que siempre busca la voz de Dios y seguir su palabra. Siempre busca hacer el bien en el Señor. Esto lo vamos a confirmar en Isaías capítulo 1, versículo 11. Isaías 1:11.
Y dice la palabra de Dios. Fíjense lo que le está diciendo aquí el Señor. Dice, ¿para qué me sirve, dice Dios, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos y de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de sus manos? Cuando vienen a presentarse delante de mí para hollar mis atrios. No me traigan más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad sus fiestas solemnes. Sus lunas nuevas y sus fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Está hablando el Señor nuestro Dios. Dice, cuando extiendan sus manos, yo esconderé de ustedes mis ojos. Asimismo, cuando multipliquen la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre sus manos. Ya supimos por qué. Llenas están de sangre sus manos. Lávense y límpiense. Quiten la iniquidad de sus obras de delante de mis ojos. Dejen de hacer lo malo. Aprendan a hacer el bien. Busquen el juicio. Restituyan al agraviado. Hagan justicia al huérfano. Amparen a la viuda. Y dice luego, vengan. Dice Dios, y estemos a cuenta. Dice, si sus pecados son como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Yo te pido que le des una ofrenda de palmas al Rey de Reyes porque Él nos purifica, Él nos limpia. Él nos limpia, Él nos santifica. Y estamos hablando de aquí de un pasaje donde dice que nosotros busquemos a Él y su propósito, entonces nosotros seremos completamente limpios por Él, por su obra. Hermanos, Dios no nos está pidiendo, no nos está exigiendo que seamos perfectos o sin pecado al instante, ya en este momento. No quiero que ninguno peque. Esto no está diciendo la palabra. Sí dice que seamos santos como Él es santo. Pero hermanos, lo que Dios quiere es que vayamos en la dirección correcta, que no nos desviemos, que no nos apartemos ni a izquierda ni a derecha, que regresemos al camino que Él nos preparó desde la eternidad. Eso es lo que anhela el Señor nuestro Dios. Vamos al punto número 3 de este mensaje, hermanos. Génesis capítulo 8, versículo 21 y 22. Y dice así, y dijo Dios en su corazón, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano, el invierno, y el día y la noche. En esta parte de la escritura, hermanos, Dios les promete a ellos no volver a maldecir la tierra de esta manera. Y este inciso del mensaje tiene por nombre la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Hermanos, Dios prometió nunca más dañar la tierra ni los animales por causa de el hombre. Es una promesa que Él hizo. Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿y nosotros como hombres qué hacemos respecto a la naturaleza, a la creación de Dios? Dios ya prometió que ya no iba a dañar más la tierra por nuestra culpa. ¿Y nosotros qué hacemos ante esta postura de Dios? ¿Qué hacemos los hombres, hermanos? La verdad es que contaminamos la tierra, dañamos los animales, y esto lo estamos haciendo contrario a la idea de Dios. Dios quiere preservar y no dañar la tierra. Sin embargo, nosotros la estamos destruyendo. El hombre es malo, hermanos. El egoísmo del hombre destruye la naturaleza.
Pero esto es por el ego, hermanos. Esto es por el yo quiero, yo tengo derecho, yo deseo, yo merezco, yo primero yo y después al último yo. Lo importante es todo lo que es para mí. Yo, yo y yo. Tenemos, hermanos, ahora un exceso de lujos, un exceso de comodidades. Y todo esto produce mucha contaminación en la naturaleza. Por las fábricas, por el uso de los vehículos, la generación de muchísima basura, generamos muchísima basura, toneladas, etcétera. Tan solo, hermanos, aquí nosotros en las iglesias, en el hogar, en nuestras casas, generamos mucha basura con los desechables, los vasos de plástico, todo eso. Porque no queremos lavar trastes, no queremos lavar tazas, vasos. Preferimos nuestra comodidad antes que el trabajo de lavar estas cosas. Y dañamos la naturaleza, es la verdad, generando toneladas de basura. Y esto es contrario a la voluntad del Señor, porque Él dice que Él nunca más maldecirá la tierra a causa de nosotros. Bueno, hermanos, es un pequeño comercial. Al final de este acontecimiento, hermanos, del diluvio, es un diluvio donde nos muestra juicio y salvación. Y Dios hizo un pacto con Noé. Después de todo esto, Dios hizo un pacto con Noé. En Génesis 9:8 lo podemos ver. 9:8 al 11, 12 y 13 dice: Entonces habló Dios a Noé y a sus hijos que estaban con él, diciendo: He aquí yo establezco mi pacto con ustedes y con su descendencia después de ustedes, y con todo ser viviente que está con ustedes, aves, ganados y todos los animales de la tierra que están con ustedes, todos los que han salido del arca, todos los animales de la tierra. Y si yo establezco mi pacto con ustedes, y nunca más volveré a exterminar toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: Esta es la señal del pacto que hago entre yo y ustedes, y todo ser viviente que está con ustedes por todas las generaciones. El pacto también alcanzó a los seres vivientes, hermanos. Dice aquí la palabra. Dice: Pongo mi arco en las nubes y será por señal del pacto entre yo y la tierra. Todos sabemos cuál es este arco, ¿no, mis hermanos? El hermoso y bonito arco iris, ¿verdad? ¿Y sabes qué pasa con ese arco en las nubes, hermano? Ese arco iris de colores muy bonito, que por cierto nos recuerda el pacto con Noé. Pero ahora, ¿qué utilidad le han dado a ese arco, hermanos? Gente extraviada lo ha utilizado como un símbolo de la depravación sexual, ¿verdad? Fíjate nada más hasta dónde ha llegado la humanidad. Y dice el verso 14: Y acontecerá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se verá el arco en las nubes. Y me acordaré de mi pacto que hay entre yo y ustedes y entre todo ser viviente de toda carne. Y nunca más se convertirán las aguas en diluvio para destruir toda carne. Cuando el arco esté en las nubes, lo miraré para acordarme del pacto eterno entre Dios y todo ser viviente de toda carne que está sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé: Esta es la señal del pacto que he establecido entre yo y toda carne que está sobre la tierra. Bendito sea Dios. Y así es como terminó todo este pasaje, hermanos, toda esta historia del gran diluvio, Noé, sus sacrificios y este pacto que Dios establece con la humanidad. Dios es un Dios de pactos, ya todos sabemos eso. Pero vamos a contextualizar un poco, hermanos. ¿Qué tiene que ver toda esa historia con nosotros ahora, hermanos? Esa fue una historia que se escribió hace muchísimos años. Hermanos, este suceso del gran diluvio es muy similar también al principio de la creación en Génesis, cuando Dios le dijo a Adán y Eva: vayan y fructifiquen, llenen la tierra. Este mismo suceso, hermanos, es con Noé ahora. Cuando salieron del arca, Dios les dijo: vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense. Era una nueva creación, hermanos, como al principio en Génesis. Hermanos, este juicio de Dios sobre la maldad con el gran diluvio también es una tipología de los últimos tiempos. Nos anuncia el juicio final.
y que será concluida con la nueva Jerusalén celestial, una nueva creación donde el pecado será erradicado, ¿verdad? Todo eso nos vislumbra esta historia. Este juicio que ocurrió en el pasado con Noé es una sombra del verdadero juicio final que vendrá sobre la maldad del hombre. Es una terrible realidad, quiero que sepas, hermano. Es una terrible realidad, es algo que va a suceder. Así lo tiene ya determinado Dios. Acompáñame a segunda de Pedro 2:4, por favor. Y fíjense cómo el Nuevo Testamento nos conecta con aquella historia que pasó hace muchísimos años. Doy lectura, hermanos, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, ¿escuchaste? Sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Estamos hablando de segunda de Pedro, hermanos. Verso 6. Dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Dice, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y preservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Es una realidad. Y fíjense cómo este pasaje de Pedro nos conecta con todos estos hechos de Noé, el gran diluvio. Hermanos, el juicio final es algo inevitable que tendrá que ocurrir. Porque sabes qué, hermano, Dios es justicia. Él es un juez incorruptible. Y dice la palabra que no tomará por inocente al culpable. Así que, hermanos, debemos de estar preparados, porque el día del juicio llegará. Y precisamente, hermano, ¿quién crees que se encargará de establecer la justicia, de ejercer esa justicia de Dios? Es alguien que nos han dicho que es mucho amor y que ya estuvo entre nosotros. Y a veces nos han dicho que Él es puro amor, solamente amor y nada más que amor. Este ser que va a ejercer la justicia de Dios se llama Jesús el Mesías. Él va a venir a establecer su justicia. Así que estemos preparados, hermanos. El Señor nuestro Dios, el omnipotente, el todopoderoso, depositó en Jesús toda su justicia, toda la autoridad, toda la alabanza, todo el poder y toda la gloria. En Él habita toda la plenitud de Dios, dice la palabra. Acompáñame a Mateo 24:36. 24:36. Y dice la palabra, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Está hablando el Señor Jesús. Dice más, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Verso 39 dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, porque no sabéis la hora en que ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto,
Y si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros, también nosotros, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensas. Cristo viene, hermanos. Cristo viene. Y cuando venga Él, otra vez el Señor ya no vendrá a poner la otra mejilla, hermanos, sino vendrá con vara de hierro y con justicia para castigar. Es la verdad, hermanos. El león de Judá vendrá a recoger a su pueblo, dice la palabra. Gloria al Señor. Yo quiero preguntarte hoy en esta mañana, hermanos, cuando venga nuestro Señor Jesús a establecer el juicio, ¿hallará fe Dios en nosotros? Como Noé. Su fe lo movió a las obras. ¿Qué hizo él? Hizo el arca, obedeció al Señor, él se puso manos a la obra. Y dice la palabra que eso le fue contado a él por justicia. Acompáñame a Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Dice la palabra, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Necesitamos creer que Dios es real, hermanos, y que es galardonador a los que le buscan. Verso 7 dice, por la fe Noé, ¿escuchaste? Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no veían, con temor preparó el arca. ¿Escuchaste, hermano? Con temor preparó el arca. Él escuchó la voz de Dios y se puso manos a la obra. Con temor preparó el arca en que su casa se salvaría. Y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Noé le creyó a Dios, él tuvo fe y por tanto fue e hizo el arca. Gloria al Señor. Así que, hermanos, así como Noé, que con empeño construyó la gran arca, esa fe lo movió a las obras de justicia. Él construyó el arca. Y sabes qué, hermano, nosotros también tenemos que estar preparados con las obras de la fe. Tú y yo, todos nosotros, tenemos que estar preparados. Dice Santiago 2:17. Santiago 2:17. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Escuchaste, hermano? Si tienes mucha fe, pero no obras, es una fe muerta. Es una fe muerta en sí misma. Nosotros sabemos, hermanos, y es algo que tenemos que tener bien guardado en nuestro corazón. Por favor, guárdalo en tu corazón, esto que vas a escuchar, hermano. Nosotros sabemos que las obras no salvan. Las obras no salvan a nadie porque la salvación no es por obras, sino que las obras, hermanos, dan testimonio de lo que hemos creído. Hacemos conforme a lo que creemos, conforme a nuestra fe, obramos. ¿Escuchaste esto, hermano? Las obras de la fe dan testimonio de lo que tú crees. Si tus obras no van de acuerdo a la fe, es una fe muerta, hermano. Dice la palabra, es una fe muerta en sí misma. Hermanos, hay muchos que nos decimos cristianos al día de hoy, hasta ya es una moda decir que soy cristiano. Pero sabes qué, hermano, nuestras obras dicen otra cosa, muy diferente, ¿verdad? Hay muchos que nos decimos cristianos, pero lo que hacemos no tiene nada que ver con Cristo. ¿Escuchaste eso, hermano? ¿En qué estamos creyendo? ¿En qué hemos creído? ¿Cuál es nuestra fe? Dice Tito 1:16, Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan.
¿Escuchaste eso, hermano? Qué fuertes declaraciones. Profesan, profesan conocer a Dios, pero con los hechos no niegan. Siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hermanos, a Dios nadie lo puede engañar. A Dios nadie lo puede engañar. Así que estemos preparados. Estemos preparados. Vamos a hacer una reflexión, hermanos. ¿Qué tiene que ver todo esto con el evangelio, hermanos? La construcción del arca, hermanos, representa las obras de la fe de Noé. Y el sacrificio de animales de Noé fue para el perdón de pecados. Y finalmente él recibir la eternidad con Dios. Igualmente parecido, hermanos, como Abel, sus obras eran justas, ¿verdad? Por eso su ofrenda fue agradable a Dios. Y aún así lo mató su hermano Caín, fíjate nada más. Hermanos, estas cosas siendo sombra, son sombra de lo que había de venir. Eso es lo hermoso del Antiguo Testamento, que nos vislumbra lo que había de venir para nosotros en un futuro que ya estamos viviendo. ¿Qué le vamos a ofrecer a Dios, hermanos? Noé ofreció un sacrificio y dice que fue olor grato al Señor. ¿Qué haremos nosotros? ¿Qué le vamos a ofrecer, hermanos, a Dios? Si nosotros hemos creído en el Señor, hermanos, estamos resguardados dentro del arca. Aunque a veces somos como Noé, ¿verdad? Un poquito impacientes, un poquito desesperados y no vemos la manifestación de Dios y no escuchamos la voz de Dios y nos desesperamos. Y a veces tenemos el silencio de Dios y nos preocupamos, ¿verdad? Y nos ponemos nerviosos y nos afanamos y redoblamos esfuerzos y consultamos con palomas, ¿ah? Consultamos con palomitas blancas, pero algunos consultan con palomitas negras. ¿Te suena algo parecido con la realidad, hermanos? Con los cuervos que mandó Noé. Yo no sé qué similitud tenga ahora con nosotros. Tal vez tú lo sepas. Algo nos dice aquí el blanco y el negro. Y perdemos la confianza en Dios, hermanos. Perder la confianza en Dios, pecamos. Pecamos por perder la confianza en el Señor nuestro Dios. Y vuelvo a la pregunta, hermano, ¿nosotros qué haremos para estar preparados? ¿Qué le vamos a ofrecer al Señor nuestro Dios? Indudablemente, hermanos, que debemos de obrar conforme a la fe, obras de justicia, dice la palabra. ¿Y qué ofrenda le vamos a dar al Señor? ¿Qué vamos a poner en el altar para salvación, para perdón de pecados? Noé ofreció este sacrificio para pagar él por sus pecados. Y así como Noé, hermanos, nosotros tenemos que limpiar nuestros pecados. ¿Qué le vamos a ofrecer a Dios? Un sustituto que muera en lugar nuestro, puesto que la paga del pecado es la muerte. ¿Qué le vamos a entregar a Dios? ¿Qué ofrenda de olor fragante tenemos para ofrecerle al Señor? Quiero decirte algo en esta mañana, hermanos. La verdad, nuestras mejores ofrendas, nuestras mejores obras de justicia no alcanzan para cubrir el precio del pecado. ¿Escuchaste? No alcanzamos nosotros a pagar el precio del pecado. Por muy bueno que tú seas, por muchas obras de justicia que tú hagas, por mucho dinero que dones a la iglesia, por mucho que ayudes a los huérfanos, y no quiero decir que esto esté mal. Lo que te quiero decir que todo eso no alcanza para cubrir el precio del pecado. No alcanza, hermanos. No alcanza. No alcanza. Sabemos que este lugar es rentado. Si un día tú te sacas la lotería y dices, yo voy a regalar un auditorio para la iglesia y lo donas a iglesia remanente, aún así no alcanza para cubrir el precio del pecado, hermanos. No alcanza.
Las mejores obras de justicia que nosotros podamos hacer no alcanzan para cubrir el precio del pecado. No alcanzamos. Y no quiere decir que esto sea malo, hermanos. Hermanos, los animales que Noé ofreció en el altar, ¿cómo los consiguió? ¿Que no fue Dios el que le envió todos esos animales al arca? Los animales no eran de Noé, hermanos. Dios se los proporcionó a Noé. Fíjate, hermano. Y así también sucede con nosotros. El Señor nos provee el sacrificio. Dios nos proporciona un cordero perfecto, dice la palabra, sin mancha, sin defecto. ¿Tú sabes quién es ese cordero, hermanos? Hermano, Él es, Él es. Nuestro Señor Jesús es el cordero. Su amado Hijo, su amado Hijo es el cordero. Y esa es nuestra ofrenda de olor fragante. Es el sacrificio de nuestro Señor Jesús para vida eterna. Él nos da, hermanos, Él nos provee todas las cosas, Señor nuestro Dios. Dice Juan 1:28, estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía hacia él, ¿verdad? Hacia el río Jordán y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es nuestro Cordero, hermanos, Él es nuestro sacrificio. Y yo te quiero pedir que le des una ofrenda de palmas al Rey de Reyes, porque Él es el que nos provee el sacrificio perfecto para limpiarnos, hermanos, para hacernos blancos como la lana, dice la palabra. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermanos. Jesús, el Cristo, es la única ofrenda capaz de cubrir el precio. Es la única ofrenda capaz de cubrir el precio. Y es la única ofrenda en la que Dios se agrada. Olor fragante. No existe ninguna otra cosa que sea suficiente para pagar el precio, hermanos. Y Dios mismo nos proveyó el Cordero. Ni siquiera es de nosotros. Como Noé, sus animalitos que sacrificó no eran de él, Dios se los dio. Gloria al Señor. Así de ese tamaño, hermanos, es el amor de Dios por ti y por mí, que prefirió descargar en su Hijo todo el castigo, azotado hasta dejarlo irreconocible, torturado, desangrado, el castigo que merecíamos tú y yo. Y Él sin culpa alguna, Él sin culpa alguna. Dice Juan 3:16, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Olor fragante, hermanos. Un cordero sin defecto. Hermanos, es la muerte del Señor Jesús lo que nos da vida a nosotros. Es su sangre que nos perdonó y es su gracia que nos libertó y es su amor el que nos reconcilió. Aleluya. Así que, hermanos, no existe ninguna otra ofrenda agradable a Dios, no hay ninguna otra cosa que tú puedas dar que pague el precio del pecado, no alcanzamos. No hay ninguna obra justa que tú puedas hacer que pague el precio, no alcanza, hermanos.
No alcanza. Hebreos 10:8. Hebreos 10:8, hermanos. Dice la palabra, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste, ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley de las obras, ¿verdad, hermano? Verso 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús, el Cristo, hecha una vez para siempre. Gloria al Señor. Filipenses 3:9. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Dice, y espero ser hallado en él, refiriéndose a Cristo, y espero ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Este es algo muy profundo, hermanos. Dice el apóstol Pablo, no espero ser hallado bueno por lo que yo haga, sino por la fe que es en Cristo Jesús, la fe de Él, la fe por Él. Y todos los que hemos creído, obramos conforme a esta fe, ¿verdad? Esa fe nos mueve a las obras de la fe. Así que, hermanos, no es por nuestra justicia que somos salvos, sino por la obra de nuestro Señor Jesús. Él es quien nos justifica delante de Dios por la fe en Él. Esto es algo maravilloso, hermanos. Esto es algo maravilloso. Maravilloso Señor, un amor asombroso. Y te damos la gloria, precioso Jesús. Tú eres nuestra arca de salvación. Aleluya, aleluya. Hermanos, así como a Noé Dios les dio salvación en el día del juicio, con esta gran arca, fue Dios el que lo salvó. Así a nosotros también Dios nos provee de salvación. Dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cuánto cuesta la salvación, hermanos? Dice la palabra, justificados gratuitamente por su gracia. Gloria al Señor. Así que, hermanos, somos salvos gratuitamente por la fe en nuestro Señor Jesús. Así que la salvación es un regalo del Señor para todos y cada uno de nosotros. Apláudele con todo tu corazón. La gloria es para Él, hermanos. La gloria es para Él. La gloria es para Él. Bendito sea Dios. Y dice Efesios 2:8. Efesios 2:8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esta fe, hermanos, dice, no es de ustedes, pues es un don de Dios. Fíjate nada más, hermano. Somos salvos por la fe. Y así como nosotros no somos dueños del Cordero, esta fe que ha sido puesta a nosotros es un regalo de Dios también. Fíjate nada más las maravillas del Señor. Estoy llegando al final de este mensaje, mis hermanos. El título de este mensaje
Se llama olor grato.